de la propaganda electoral. ¿Cómo se controla 80.000 candidatos? Eso es imposible con una institución que debe tener unos 1.200 servidores públicos más los contratados. Realmente eso es imposible. Tiene que buscarse mecanismos, yo diría, a través de una especie de muestras, a través de una especie de seguimientos que se hagan en territorios aleatorios, etcétera, para poder ejercer este control. Es que no puede haber un policía detrás de cada candidato, me refiero en términos de control. Claro. De control de gasto, de control. No debe haber. Yo, por ejemplo, soy partidario de que discutamos la figura del fiscal electoral. Es decir, que en cada localidad existe un fiscal electoral, que sea el que persiga las infracciones electorales. Es un tema interesante de reforma que podemos discutir. Pero este fiscal como parte de la estructura de la autoridad electoral. No, como parte más bien de la estructura de la fiscalía para perseguir delitos e infracciones electorales. Así vamos a darle un poco de independencia al juez de la autoridad administrativa electoral. Esa puede ser una alternativa. Me preocupa sobremanera, por ejemplo, ahora vimos que este tema del monitoreo hoy está trabada por impugnaciones o intereses que tienen los contratistas en el CERCOP. Yo sí quiero recordarles a mis amigos del Consejo Nacional Electoral, a Diana, Enrique, Lucho y todos los que componen, que hay una norma muy interesante en el Código de la Democracia, que es prohibido interferir en el proceso electoral, ¿no? Así es que para viabilizar y abrir los caminos de transparencia y de control, bien podría utilizarse esa norma. ¿Cuál es? Está sancionado con destitución y sanción de los derechos políticos a cualquier persona, pública o privada, que interfiera en las actividades de los organismos electorales en periodos de elecciones. Ahora, si no existe estructura lo suficientemente grande como para hacer un control en términos absolutos, también habría que decir que 80.000 candidatos, de alguna manera, nos presenta la oportunidad de que hay 80.000 observadores. Es decir, todos estarán de alguna manera interesados en ver lo que hacen sus adversarios, sus competidores políticos. Por lo tanto, es un proceso altamente vigilado por los propios protagonistas. Bueno, vamos a acudir primero a un proceso con yo diría, puede ser el de mayor participación democrática, con mucha apertura, digamos, democrática, pero eso también trae complejidades. Por un lado, lo que tú dices, es decir, hay esta especie de control, de denuncias, de control cruzado. Pero eso también abarrota la estructura de la organización electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de problemas que se desencanan de eso. Es decir, un montón de denuncias pueden generarse por violaciones a la campaña, pero obviamente con una norma como el Código de la Democracia, que es muy débil, muy deficiente en toda la estructura de gasto, de propaganda política, yo creo que esos equilibrios no se van a dar. Las preocupaciones más bien vamos a tener ahora con el tema del conteo, el rato del escrutinio, claro, con tanto candidato. El día mismo. El día mismo de las elecciones. Ahora, estos son los pavores del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted coincide con estos temores? Desde luego. O sea, cuando tenemos un sistema que es malo, porque el sistema electoral ecuatoriano es pésimo de concepción, de naturaleza, y eso venimos diciendo ya desde hace 2 décadas. Ya venimos diciendo, por Dios, este sistema que se creó en el Ecuador es el peor sistema de funcionamiento en el mundo. No hay país en América Latina donde funcionen todos estos elementos. Votación preferencial de listas abiertas, escogiendo de una lista entre listas, eso es una locura. Eso es una locura. Primero, porque quiebra el principio de igualdad del voto. Segundo, método DON en distritos de este tamaño, pequeñitos, porque fueron a dividir los distritos. ¿A quién va a beneficiar eso? Va a beneficiar a quienes obtengan la primera y segunda votación y a nadie más. Entonces, todos estos 80.000 candidatos, que serían las minorías, ¿no es cierto?, no van a tener oportunidad alguna, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que repensar en el sistema electoral ecuatoriano, pero para eso se requiere construir voluntad política,
Porque lo que va pasando cíclicamente en el Ecuador es que aquellos que llegan a dominar temporalmente el espectro político electoral no quieren topar la reforma electoral y después se les va en contra de ellos. Les pasó a la clase política antes de que llegue el correísmo y le pasó al correísmo, le está pasando al correísmo y le va a pasar ahora por no haber cambiado. ¿Usted cree que le ocurrirá? Claro. En estas próximas sí, elecciones. desde luego, ya le está ocurriendo. Pasa factura la mala estructuración de un sistema electoral y político pésimo y de partidos, que es este sistema de partidos no puede ser más antifraude ilícito que el que se ha gestado. Es decir, yo voy, compro a una empresa determinadas firmas y presento a la organización electoral y ya tengo la organización. ¿No es cierto? O sea, eso realmente es irreal. Debemos pensar en construir elementos del sistema político, del sistema electoral, del sistema del partido, que le den un futuro de gobernabilidad y de mejora a la democracia. Porque esta democracia que tenemos es una democracia absolutamente débil. Temas para la reflexión del sistema sobre el sistema electoral, pero primero hay que pasar el río el 24 de marzo. Y aquí la pregunta sería, ¿qué hacer si ya hay guerra avisada respecto del tema del conteo y reconteo y de la complejidad que esto puede producir? Sí, efectivamente, la estructura de escrutinio, de conteo, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe tener un exit poll o contratar un exit poll adecuado, con una muestra adecuada para que proyecte los resultados. Podría tener un sistema, Pero usted habla de un exit poll, el exit poll ocurre, digamos, es bueno. Perdón, me equivoqué, de conteo rápido. Un conteo rápido y al cierre tienen muy buenos resultados al 100%. Pero hay 220 municipios en el país. Usted dice conteo rápido en 220 municipios. Sí hay como montar un conteo rápido, una muestra que podría estar entre el 4 y 10% y eso proyectar, sí se puede el día de las elecciones. ¿También para prefectos? También para prefectos. Especialmente para las unipersonales es de fácil aplicación y de fácil control. ¿Y qué complejidades plantea la elección de consejeros de participación ciudadana? A ver, ahí tiene muchas complejidades. Esta es una elección, primero atípica, ¿no es cierto?, sin dinero para la campaña. Esto va a ser en redes. Realmente ahí lo que falta es una campaña de educación cívica por parte de la organización electoral. ¿En qué sentido? Orientarle a la ciudadanía quiénes son los candidatos, cuál es la estructura de los candidatos, cuál es el perfil de los candidatos, ¿no es cierto?, su currículum, exponerles públicamente, realizar debates respecto a estos candidatos, porque además esta quinta función del Estado, que no debería existir en la Constitución, no debería porque es un mamotreto, sin embargo, es muy importante en la parte estructural de la Constitución, designa todos los organismos, autoridades y dignatarios del Estado, pero hay que darle otra visión, hay que darle otro norte y de tal suerte que esos son los candidatos que hoy tenemos y tenemos que adecuarnos a esas reglas. Hay un actor en este próximo proceso electoral del que poco se habla, pero es evidente que está allí. Y hablamos de la indecisión, que en este momento, de lo que sabemos por algunas prospecciones e investigaciones de opinión, es muy alto en las principales ciudades, aquellas que son medidas. Hay un altísimo nivel de indecisión. Probablemente esto tenga que ver, al final del día, con un problema de información, como usted señala. No solo de información. Las democracias están pasando por unos problemas también vinculados en parte con los sistemas de comunicación, las redes sociales, el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Una incidencia del WhatsApp en elección profunda, lo que acaba de pasar en Guatemala, los altos niveles de indecisión, justamente llevan varios temas, el desencanto sobre los partidos políticos tradicionales, el tema de la intervención de los minimals, ¿no es cierto?, en política, la influencia de las redes sociales y
Claro, muchas veces confundimos todo esto y obtenemos resultados completamente inesperados. Y eso puede pasar en algunas ciudades aquí en el Ecuador. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y algunas advertencias necesarias que son aportes a una reflexión indispensable. 7 de la mañana, 38 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Mañana, desde las 6:55, con ustedes de nuevo en Primera Impresión.